Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos la más cordial bienvenida a un webinar más enfocado en las soluciones eléctricas industriales de Panduit. En esta ocasión el tema será espacios de trabajo seguros. Nuestro presentador este día es el licenciado Julio César Guardiola. Julio es MBA con más de 18 años de experiencia en la industria. Actualmente Julio se desempeña como Territory Account Manager para la zona centro, enfocado en la unidad de negocios de IEI. Les recordamos que todos los micrófonos han sido silenciados, sin embargo, para dudas y comentarios ponemos a su disposición la sección de preguntas y respuestas en el chat. Al final de la sesión daremos lectura a estos comentarios. También les recordamos que esta sesión será grabada y enviada por correo electrónico una vez terminando el webinar en vivo. Adelante, Julio, con la presentación. Muy buenos días y gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de reduce riesgos en el lugar de trabajo. Vamos a ser muy puntuales con normatividades. Es una solución general y como tenemos nosotros portafolio para asegurar la integridad de los trabajadores en cualquier tipo de trabajo. Comenzamos. En la agenda de hoy vamos a ver accidentes laborales en México, las repercusiones que estas tienen en cuestiones de estadística, la prevención, que es muy importante. Parte de la prevención es la parte de bloqueo y etiquetado, el verificador de ausencia de detención o el VeriSafe, y la eliminación de errores los más comunes que normalmente suelen ser en cuestiones ya muy de un nivel más alto en la parte eléctrica. El panorama que tenemos en México, en base a las estadísticas y la información que maneja la INEGI al día me parece que es el año de 2016, que es precisamente donde fue el último censo, se manejan 3 millones de trabajadores que están propensos a riesgo grave. En el 2016 el IMSS reportó 407,824 accidentes de trabajo. Y en cuestión de incapacidades, son precisamente 5.35 por cada 100 casos, ¿no? Realmente sí es meritorio el saber que es complicado tener cero sistemas de seguridad en la parte laboral. Las 46 accidentes laborales es cada hora y tenemos cada 8 horas un fallecimiento en un obrero en la parte de accidente laboral. Ahorita vamos a ver a detalle qué tipo de accidentes puede haber, ¿no? Y 986 muertes por riesgo de trabajo. El panorama general de accidentes nos menciona que hay varios tipos de energías peligrosas y los riesgos que se recorren en la parte de trabajo. Uno de ellos es la parte eléctrica, otro es la química, otro es la parte hidráulica. En la cuestión térmica también es grave. La gravitatoria, todo aquello que puede causar un accidente, que se le caiga algo encima, y la parte mecánica. Las repercusiones que puede haber en base a este tipo de accidentes, eh, el riesgo financiero, realmente la parte de inactividad del personal, la maquinaria, y la parte legal, que es precisamente las multas, las lesiones, las demandas, en base a incumplir con las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en algunos casos las empresas multinacionales de la OSHA. La prevención es esencial en la parte de la protección de empleados. Y bueno, estamos hablando de la prevención en los accidentes que platicamos, y nosotros tenemos un programa bloqueo y candadeo, tenemos dispositivos generales de seguridad y mejores prácticas, que es lo que vamos a ver un poquito. Antes de esto, vamos a ver un caso muy particular. De hecho, algunos datos fueron modificados para la cuestión de privacidad de las personas, ¿no? Eh, Vamos a ver este caso. Es un hombre de 62 años, padre de 6 hijos. Tuvo que efectuar una reparación rápida dentro de una olla express industrial que sirve para esterilizar miles de latas a la vez. Sin saber que él se encontraba dentro, varios compañeros cerraron la puerta de la maquinaria y la encendieron.
Este hombre falleció, pues la temperatura se elevó a 270 grados y la multa fue de 6 millones, estamos hablando de dólares, por violación en la parte de intención de la regulación laboral. El director de operaciones y el gerente de seguridad fueron acusados por negligencia. Y bueno, aquí hablamos de tres tipos de riesgos. La primera, que es la seguridad de empleados. Muere un padre de familia de 6 hijos, lo que todo esto involucra, que es precisamente pues el trauma en la cuestión de fallecimiento de la persona y cómo falleció. También en la parte de la parte económica que se queda la familia sin protección y también el efectuar ¿cómo se llama? Un trámite que tiene que hacer con la parte del seguro, de la familia y demás. En la parte de riesgos financieros hablamos de las multas, hablamos de los 6 millones, entre esos, bueno, es 1.5 millones en multas de asistencia legal, hablamos de 1.5 millones por restitución a la familia y 3 millones por actualización de hornos. Esto igual todo el tiempo que no se va a trabajar en ese equipo, en lo que se hace el peritaje y todo lo demás, ¿no? El riesgo financiero puede ser muy alto. Y en la parte legal, bueno, hablamos de cargos por negligencia criminal del director de operaciones y gerente de seguridad. Y pues bueno, una multa y sentencia de servicios comunitarios a la asistencia de un programa de entrenamiento de loto. Hablamos de riesgos legales en base a este caso. En México puede ser desde esto hasta la cárcel por años, ¿no? De aquel director o el gerente de seguridad, que pues realmente son siempre los causantes o los chivos expiatorios para ese tipo de accidentes. Entonces sí es complicado y es un caso muy delicado y a todo el mundo le afecta. Por eso hay que hacer conciencia. A veces un sistema de seguridad como lo que hoy Candadeo puede ser nada costoso comparado a lo que nos puede costar el no tenerlo. En la parte de prevención, bueno, hablamos precisamente de las tres opciones que tenemos para bloqueo. En la parte de dispositivos eléctricos, algunos que tienen que ver con la parte industrial, hablábamos de la parte de los tipos de energías que existen y tenemos un dispositivo para prevención, el cual vamos a ir viendo adelante. Antes que platiquemos de los sistemas que tenemos para prevención, vamos a hablar de las normas. Las normas con las cuales se ampara tanto aquella gerencia de seguridad o la empresa como tal o aquellas revisiones que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es la norma 004 en la versión 1999 que habla precisamente de sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria que se utilizan en los centros de trabajo. Esta engloba muchas cosas, de hecho, la norma tal cual es muy digerible, tiene hasta algún tipo de apoyo de animaciones y imágenes para hacerlo fuera de lo trivial, muy tranquilo, muy digerible y muy fácil de entender. Esta norma igual está en disposición en la red y si alguien la quisiera y no tiene acceso a ella, con mucho gusto nosotros en Panduit podemos apoyarlos en ese aspecto. La norma que también nos va a ayudar mucho porque habla de todo lo que tiene que ver con la parte industrial que maneja muchos químicos y sustancias, es la NOM 028, la versión 2004, que es en base a la Organización del Trabajo Seguridad en los procesos de sustancias químicas. Yo creo que un 90%, si no es que más, de las empresas tienen algún proceso químico, el cual nos pide la norma que tengamos puntos muy enfocados a seguridad respecto a este tipo de sustancias. Esta norma también nos habla mucho de todo lo que tenga que ver con el equipo de seguridad, antes y posterior de este tipo de trabajo. Algo también que nos vamos a enfocar y precisamente es un poco la parte última que vamos a ver, que son los errores más comunes, es ya la cuestión eléctrica y eso se ve en la norma 029 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en la versión 2005.
y es el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo o condiciones de seguridad. ¿De acuerdo? Esas tres son, yo creo que las más importantes, no las únicas, pero es en base a estas las que normalmente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se acerca a la industria, ya sea para evaluar como peritaje antes y después de un incidente o la revisión anual. Algo que también que vamos a ir desarrollando precisamente es la norma primera que vimos, que es la 004, que hablábamos que era precisamente el sistema de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria que se utiliza en los centros de trabajo. En esta norma lo que veí más importante sacar precisamente es el punto 5.1, que es el estudio de riesgo potencial. Es importante saber cuál es el riesgo al cual se tiene en el tema y hablamos del de tipo de daño. Ese tipo de daño, recuerden que hablábamos de que puede ser energía eléctrica, puede ser energía neumática, puede ser todos los que vimos en la parte de estadística del IMSS, es precisamente nuestra división o tipo de daño que pueda haber. En la parte de la gravedad puede ser baja, media o alta. Alta tomando en cuenta que puede ser ya el fallecimiento de alguien. Y también nos vamos a apoyar en la norma para ver la parte de colores, de identificación y el tipo de seguridad que se va a manejar, tanto la parte del candado como el dispositivo. Y la probabilidad es muy sencilla, la palabra no la dice, es precisamente cuántas veces se le da mantenimiento a un equipo y es en base a eso la importancia que se le va a dar a la parte de bloqueo y candadeo. En el punto 5.2 habla del programa específico de seguridad y salud para la operación y mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Aquí ya hablamos puntualmente de lo que es el equipo que se va a dar mantenimiento. El 5.2.1 habla de operaciones de la maquinaria, es precisamente cómo funciona la maquinaria, el tipo de energía que esta maquinaria requiere y aquella que tenemos que bloquear. Y en el 5.2.2 nos habla del mantenimiento de la maquinaria, que es capacitar a los trabajadores y tener un plan de mantenimiento. Esta capacitación se habla desde el uso de la maquinaria, el mantenimiento y la parte de cómo mantenerla segura en la parte del bloqueo y el candadeo, eh, que es la otra parte que habla precisamente este inciso, que es bloqueo de energías en tableros y controles y equipos. Realmente la norma nos va guiando y nos explica un poquito qué es lo que va a revisar al momento de hacer una auditoría. Y en el último punto, precisamente, que ve que más es importante y que tenga que ver con ese tema, es colocar las tarjetas de viso. Hay un apéndice A, ese apéndice A es el que viene precisamente el tipo de tarjeta, la parte de colores y demás, para avisar a los involucrados que se le va a dar mantenimiento a este equipo. Ahora, no se necesita igual y tener mucho conocimiento de esto, es realmente una revisión de la norma y en Panduit tenemos muchas soluciones que nos van a ayudar a cumplir con esto, porque realmente no es inventar el hilo negro, es en base a la norma y a lo que se tiene ya existente, solamente aplicarlo. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí precisamente a enfocarnos en lo que es cómo Panduit te puede ayudar en este aspecto. Y el primer tema es bloqueo y candadeo, que es precisamente tener un programa de control de energía, escribir un documento detallado del procedimiento para una maquinaria específica. Esto estamos hablando que si la maquinaria requiere no solamente un tipo de energía, necesitamos cortar todo el tipo de energía que se requiere. Por ejemplo, una máquina puede tener energía eléctrica, puede tener energía neumática, y puede tener, por ejemplo, la parte de gravitatoria, que puede ser algún tipo de dispositivo o algo que esté arriba de las maquinarias que al momento del mantenimiento pueda caerse. Entonces, hay que cortar todo ese tipo de energía. Algo que se requiere mucho para esto, pues es el entrenamiento constante para los empleados y conocer los requerimientos para bloquear todo tipo de energía y el último punto son inspecciones periódicas. Aquí yo me englobaría un poquito más en la parte de conocer los requerimientos para bloquear el tipo de energía, porque estamos hablando de que una máquina puede tener varios tipos de energía y hay que tener mapeado dónde están exactamente estos tipos de energía, los puntos
básicos de la maquinaria, ya sea en un mapeo. De hecho, nosotros en Panduit tenemos unas guías que puedes tener tanto el croquis de la máquina y verificar en qué puntos tienes tú que bloquear. Algo que también se le puede agregar o se agrega en esto es tanto el tipo de energía como el dispositivo con el que vamos a bloquear. Esto puede hacerse de forma general que el área de seguridad tenga este tipo de dispositivos para bloquear, o también se puede tener en una estación de bloqueo al lado de esta maquinaria. Probablemente la decisión la va a tomar cada área de seguridad, del decidir si tiene una estación de bloqueo al lado de una maquinaria específico, si se requiere por la complejidad de esa maquinaria, o tiene una estación de bloqueo eh, unitario o único en la empresa, en el cual cada que alguien vaya a bloquear o dar algún tipo de mantenimiento, haga aviso a la gente de seguridad, la gente de seguridad le aplique o aplique el procedimiento y le dé los dispositivos para bloquear. Yo creo que eso va a depender mucho de las políticas que se vayan a escribir específicamente en la empresa, ¿de acuerdo? Algo que también es importante es, hay dispositivos que pueden ser usados solamente con una o dos llaves o va a depender de cada quien. Esto es muy específico. Cada gerente de seguridad lo aplica en base a lo que han vivido. Digo, esto es muy entendible. Por ejemplo, puede ser que en algún procedimiento diga que el gerente de seguridad tenga una llave maestra de todos los candados por si sucediera un incidente y las llaves fueran perdidas, o que la persona que estaba dando el mantenimiento se lleva la llave y se requiere desbloquear para algún tipo de mantenimiento adicional o algún procedimiento. Entonces, hay ocasiones en que nos piden que la llave no sea, no tenga máster, sino que sea una llave única y el candado lo tenga. Va a requerirse en base a lo que se tiene planeado en el programa de control de energía. En la parte que nosotros también podemos ayudar es en qué dispositivos se pueden usar para bloquear este tipo de energía. Puse una lámina muy breve, realmente los dispositivos pues son bastantes, pero nosotros podemos enfocarnos, por ejemplo, en una cuestión de seguridad, en la parte de energía y también puede ser en la parte de válvulas. ¿De acuerdo? Aquí los más comunes o lo que nos piden mucho en la primera imagen se ve el dispositivo de un switch principal. Este es un dispositivo que no puede faltar en ninguna empresa, dado que es un dispositivo que siempre se va a requerir en los paneles, en los tableros, y creo que es un producto que de cajón tiene que ir en este procedimiento. Tenemos también multibloqueos, ya sea de metal, ya sea de plástico, con multicandados. También tenemos dispositivos para válvulas. A veces nos piden un dispositivo para bloquear los botones de paro. De hecho, tuvimos un caso hace tres, tres semanas en las cuales en una empresa en la zona de Tlaxcala comenzaba a tener problemas porque el dispositivo o el botón de paro de emergencia estaba, ¿cómo se dice? Estaba en una zona que era muy riesgosa porque la gente pasaba e incidentalmente de aplicarlo o apretar el botón o desbloquearlo. Y esto era porque no tenían un dispositivo para bloquear o proteger este tipo de botones. Y bueno, tenemos la solución, por supuesto. También tenemos precisamente dispositivos ya más modernos para bloquear, por ejemplo, lo que son las válvulas de paso. Estas válvulas, pues bueno, realmente hay de muchos tamaños y opciones. Tenemos el dispositivo correcto. Aquí, por ejemplo, vemos un dispositivo que precisamente está para específicamente ese tipo de llave, y también puede funcionar cuando lo cierran o lo abren. También tenemos dispositivos, por ejemplo, de válvulas de mariposa que a veces nos piden. Ese es un dispositivo muy general. A diferencia de este que tiene que ser por la medida o el tamaño, el dispositivo para bloquear este tipo de llaves en tipo mariposa es muy genérico. Algo también que se platicó por ejemplo, en ese tipo de casos que les platicaba de Tlaxcala, es que muchas veces ellos tenían que bloquear lo que era la conexión del equipo o maquinaria,
pero ellos tenían un dispositivo que encerraba la clavija, pero tenían que tener varios dispositivos porque las clavijas a veces eran muy grandes o industriales y a veces eran muy pequeñas. Para eso tenemos un dispositivo muy interesante, que realmente es una patente y una creación de Panduit, que es este dispositivo que se ve en la parte de abajo, precisamente que una de las patitas de este dispositivo entra en un hoyuelo que tiene la clavija y da oportunidad a meter un candado y que no se pueda conectar. Esta es una solución muy sencilla y es para todo tipo de clavija. Creo que es un dispositivo muy inteligente que nos va a ayudar a conectar, a tener desconectado el equipo el tiempo que le den mantenimiento. Y bueno, hay otro dispositivo que también tiene una patente de Panduit, que es el multibloqueo, está partido en dos, y cuando nosotros hacemos la función de la mariposa, este dentado empieza a levantarse y puede servir, yo creo, para un 90% de los switches eléctricos. Está diseñado en dos partes y está creado con una dentadura de metal, precisamente para que tenga la fuerza de tomar entre los dientes los dispositivos de bloqueo. Y estaciones de bloqueo, por supuesto, así como kits. Tenemos un kit para, por ejemplo, la gente de mantenimiento, para la gente contratista o para electricista, ¿no? Puede ser desde una maleta más compleja, una caja mediana o igual y hasta una cangurera en el cual tienen dispositivos muy básicos. Creo que ahí podemos sugerirle el que más les corresponda o el que más deseen ustedes. Lo importante es que sepan que no solamente es el dispositivo, sino es todo lo que conlleva esta solución, que es el candado, la etiqueta y la educación, que es la parte más importante. Y lo que rescataría de esto es la educación y la constancia en ese tipo de capacitaciones. Panduit no cobra estos cursos, Panduit los da de forma gratuita y ahí lo que hacemos es hacerlos autónomos a ustedes para que puedan ustedes llegar a un punto de hacer sus propios programas, evaluaciones, diseños y capacitación a toda la gente que vaya entrando. Y esto es porque la capacitación tal cual se puede hacer por parte de Panduit cada 6 meses o una vez al año. La recomendación es 2 veces al año, pero la rotación del personal puede ser muy elevada. Lo que requerimos es que toda la gente esté lista para dar capacitación a los nuevos integrantes. Tanto podemos hacer un kit para capacitación interna, así como algún tipo de capacitación o instructivo o guía o manual para la gente nueva y que no estén dependiendo de que, ¿sabes qué? Entra una persona nueva, pero acaban de dar el curso hace 2 semanas, tiene que esperarse 6 meses para la siguiente capacitación y en ese lapso esa persona por desconocimiento puede faltar a una parte del proceso y causar un incidente, ¿no? Y no es más que una cuestión de educación y constancia. Eh, vamos a ver esta parte que está muy interesante, es, bueno, ya bloqueaste tu tablero eléctrico, ahora que sigue, vamos a hablar precisamente de las normas que mantienen o nos guiarán ante el mantenimiento. Y bueno, hablamos de la NOM 003, la versión 2014, que son productos eléctricos, especificaciones de seguridad. Ya hablamos de qué tenemos que hacer para bloquear el dispositivo y puede ser que esta parte de mantenimiento sea también dentro de un tablero, que ya bloqueaste la fuente, pero ahora hay que abrir precisamente estos equipos de control o de distribución para darle mantenimiento. Y específicamente la norma mexicana, la ANSE, que hace referencia también a esto, es la NMX J515, la versión 2014, que habla de equipos de control y distribución, tomando en cuenta todos los requisitos generales de seguridad y habla sobre las especificaciones y métodos de prueba. Este procedimiento lo que nos va a hablar es, bueno, ya verificaste que vas a dar mantenimiento, ya diste ese aviso a todo el mundo, ya bloqueaste la parte de la fuente de energía y es verificar, por ejemplo, en los tableros de control y distribución, que ya hay ausencia de tensión dentro de esos tableros. El procedimiento actual es muy sencillo, es al bajar el switch y al bloquear la fuente, comienzas a verificar que dentro del tablero no haya tensión
Y esto es, escoges el instrumento que vas a verificar, puede ser un multímetro, eh, el cual antes de verificarlo, verificas que el instrumento esté funcionando bien, tenga la batería, etc, etc. Y después de eso, abres el tablero y confirmas que conectando el multímetro en cada una de las fases, que estén desincronizadas, que no tengan ningún tipo de riesgo laboral. Después, terminando eso, verificas de nuevo el instrumento para confirmar que la lectura haya sido correcta y posteriormente ejecutar los trabajos. En Panduit nosotros vemos muchas posibilidades de que al momento de que estés verificando esto haya una descarga eléctrica. Esto sucede más en baja tensión, hablamos de 220, 440 volts, 600 volts, porque la gente se confía mucho y dice es baja tensión, no creo que haya tanto riesgo más que un susto, y es donde hay más incidentes. Es por ello que nosotros que en el dispositivo que tenemos llamado verificador de ausencia de tensión, vamos a hacerlo de forma muy segura. Este dispositivo va a tener este botón en la parte frontal del tablero, el cual al momento de activarlo va a hacer la verificación sin necesidad de abrir el tablero, eliminando todo el riesgo que conlleva hacer toda la verificación que debe de ser. Digo, hay mucha gente que no usa el equipo de seguridad, aunque el procedimiento no lo diga antes de abrir el tablero y hacer la verificación. Para evitarse todo esto, podemos hacer todo lo que vimos en el proceso anterior, solamente apretando un botón. En 10 segundos, este dispositivo verifica que haya cero tensión dentro de esos tableros. Por ejemplo, un CCM, puede haber una, algún tipo de instrumento o de motor que funcione como un generador y haga que al momento de que estén verificando haya una descarga eléctrica o un retro en el cual la gente pueda estar dañada. Y pues bueno, esto pasa muy comúnmente. Para evitarlo tenemos este dispositivo, del cual vamos a hablar un poquito más en la siguiente lámina. Esto ya es un poquito la vida real, lo que sucede es, por ejemplo, esta persona de la izquierda abre el tablero a pesar de que tiene guantes, que tiene su equipo de seguridad, verifica que no haya tensión, pero es directamente, puede ser o seguro o puede ser demasiado riesgoso porque al final de cuentas, bueno, el momento de que él está verificando, en ese momento puede que haya una lectura muy baja y al momento de que haya un retro en algún motor que siga funcionando, puede tener la descarga. Del lado derecho vemos precisamente ya una persona que tiene instalado un verificador de ausencia de tensión o VeriSafe y pues realmente no va a tener ningún riesgo porque en la parte frontal lo que hace es eh, aprieta el botón, hace el escaneo y de forma segura verifica que no haya ningún tipo de riesgo. El dispositivo viene en tres partes, precisamente como se ve en la imagen, es un cable de comunicación que va precisamente a conectar lo que es el dispositivo de aislamiento o podemos decirle que es el cerebro de esta solución junto con el dispositivo frontal que es este amarillo. Este cable conecta ambos y bueno, como verán aquí precisamente el módulo aislado tiene todo el cableado que se conecta precisamente en el switch principal o donde se requiera verificar la ausencia de tensión. Tiene dos cables de cada color, dos amarillos, dos verdes, dos naranjas, dos cafés. Esto es porque la conexión la hace en cada fase de forma redundante. Por ejemplo, un cable color amarillo que podemos decir que es nuestra línea 1. Vamos a conectarlo doblemente en el mismo cable, tanto separados para que haya redundancia y no tengan un problema para que el mismo dispositivo se verifique que no tiene ningún tipo de desconexión. ¿De acuerdo? En la parte frontal es este dispositivo que como va en la parte exterior del tablero, podemos decirse que requerimos que tenga un IP66, que habla precisamente que lo protege contra salpicaduras de agua y la parte de polvo. Esto de alguna forma ya viene a protegerlo en un ambiente industrial y sin problema. La parte central o que va dentro del tablero tiene una área en la cual se puede poner dentro del módulo en un Real DIN sin problema y tienen IP20. Entonces, esto también va a ser una forma segura. Y bueno, el producto tal cual
tiene el nombre de VeriSafe, que es precisamente un tester para la ausencia de tensión. Aquí pusimos precisamente es cómo se instalaría. Vemos precisamente cómo el dispositivo de aislamiento o el cerebro se instala muy fácil, muy sencillo, no ocupando mucho espacio dentro del tablero por medio del Real-DIN y la conexión que viene aquí precisamente en el switch que queremos nosotros verificar. Esto puede ser en el switch principal o, por ejemplo, hay veces que nos piden que un CCM tenga a veces otro tipo de tableros para controlar cada uno de los sectores. Puede ser que tú quieras un VeriSafe para la zona, el tablero master, o que cada subtablero tenga su VeriSafe. Ahí va a ser en cuestión de diseño y la parte de seguridad. Y esto va a ser en base a los motores o a las zonas que más tengan mantenimiento. Puede que una área tenga mantenimiento general, lo pones en el VeriSafe en el tablero principal, y puede ser que sea zonificado el mantenimiento y quieras un verificador por zonas. Eso de alguna forma es una cuestión de diseños. En la parte que vemos en la imagen de la derecha, vemos el cable de comunicación, cómo llega del tablero o de la parte de fondo del tablero, con el módulo de aislamiento conectado hacia la parte frontal del tablero, donde está la parte de atrás del VeriSafe, y en la parte de externa ya vemos el VeriSafe, ¿no? Aquí viene su etiqueta, la etiqueta puede ser en cualquier idioma. De hecho, cuando ven ustedes la caja, ven la etiqueta en coreano, en francés, en inglés, en español, en los idiomas que son más comunes, y pues bueno, no van a tener ningún problema en la parte de cómo tener un dispositivo en el cual se vean cómo se maneja puntualmente. Hicimos una instalación en un CCM de un equipo ya que va a ser instalado en un ciclo combinado, y pues bueno, aquí hicimos una pequeña prueba, ¿no? Vemos precisamente que el tablero está ya energizado, ya está conectado, y vemos precisamente el VeriSafe ya en la parte frontal. Aquí precisamente la persona va a hacer la prueba muy, 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 muy controlada, va a subir el switch. Vemos precisamente que el VeriSafe ya tiene 3 LED prendidos y cada LED es de una fase, ¿de acuerdo? Aquí la persona va a subir el switch para que veamos este motor que va a ser precisamente parte de la prueba. Este motor ya está funcionando, el dispositivo de abajo nada más nos indica, como muchos dispositivos, cuando la energía está trabajando, cuál es el amperaje, el voltaje, varias mediciones, ¿no? Y tenemos el verificador de ausencia de tensión que tiene las 3 fases. Aquí lo que va a hacer es hacen el apagado, vamos a verificar que hay ausencia de tensión en vez de abrir el tablero, apretamos el botón, nos pone en amarillo, nos dice que todavía hay un riesgo de tensión, vemos que el motor sigue funcionando, a pesar de que se bajó el switch, el motor sigue funcionando y puede tener una descarga cuando alguien lo abra para verificarlo. Vuelven a verificarlo cuando el motor se detuvo al 100%, y ya en amarillo nos dice que es seguro. Esto igual y se ve en este ejemplo muy burdo, pero realmente nos ha tocado clientes que manejan motores que se tienen que detener en 30, 40 minutos, porque precisamente son motores gigantescos que trituran, pues no sé, metales, que trituran etc. Son bóbinas muy grandes y que al momento de que cuando van a bajar el switch y hacen todo ¿cómo se llama? El limpieza o descarga de energía con equipo, aún así hay un retro y puede haber una descarga eléctrica por estas descargas parásitas que pueden ocasionar los incidentes, ¿de acuerdo? Si se fijan, es un dispositivo muy pequeño y a diferencia de lo que podemos encontrar, no son lucecitas, es un dispositivo activo que va a ayudar a que tengamos tranquilidad al momento de dar mantenimiento. Esto al final de cuentas le hace sentido a la gente de ingeniería, porque es un dispositivo muy inteligente, le hace sentido a la parte de seguridad, porque realmente estamos hablando de tener 0 incidentes de este tipo, porque la gente está confiada, y a la gente de seguridad, porque al final de cuentas está disminuyendo este tipo de incidentes, haciendo que, bueno, sea una empresa más segura, ¿no? Que es lo que todos queremos. El equipo
Tiene aplicaciones ya muy armadas, pero bueno, ahorita vamos a ver lo que más hemos encontrado. Precisamente la ventaja es que yo tiene un equipo con una sola fuente de energía de ingreso. Esta energía de ingreso, pues realmente a mí lo que más me va a hacer sentido es que no depende mucho del equipo, sino la energía y esta parte de lectura se hace por este dispositivo frontal, el cual internamente lleva una batería industrial, una batería AA que dura 5 años. Entonces no depende de la energía del tablero. De hecho, el tablero puede estar completamente desconectado, desorganizado y el dispositivo sigue funcionando porque tiene precisamente su propia batería y es independiente de este tipo de tableros. El alto riesgo relacionado con el acceso es lo que de alguna forma vamos a evitar y esto normalmente puede ser en un variador de frecuencia o energía de alta incidencia, que esto es los equipos que más mantenimiento hay. En una expo de seguridad hablábamos precisamente todos los que estábamos como ponentes, que lo más importante o la regla de oro de este tipo de tema es todo aquel equipo que se le da mantenimiento es propenso a tener equipo de bloqueo y candadeo o este tipo de dispositivos que son muy inteligentes para verificar que es seguro dar mantenimiento. Las ubicaciones de acceso remoto, por ejemplo, en algún caso donde una planta exterior puede requerirse este tipo de dispositivos, entre pisos, pasillos y pasadizos, es muy complicado también tener ese tipo de equipos, es muy fácil tener un indicador de ausencia de tensión para evitar que haya incidentes. Y bueno, en los sitios con energía temporal o intermitente, también eso es bien importante porque hay veces que los equipos no sabemos cuando tienen energía o no, porque precisamente por el funcionamiento que tiene es de forma intermitente. Y bueno, algo que también creo que es donde más lo hemos metido precisamente son en los drivers de frecuencia variable, precisamente por la complejidad de este tipo de dispositivos. Creo que este VeriSafe le queda como anillo al dedo y donde hay capacitores, ¿de acuerdo? Hay otros usos, por supuesto, y alguno que quieran ustedes entablar o requerir, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros para saber cómo conectarlo, dónde se iría y pues estamos para apoyarles en ese aspecto. Algo también que vamos a hablar de este tema precisamente es qué pasaría si yo abro mi tablero, hay un arco eléctrico, hay una conexión errónea, un falso contacto. Pues bueno, aquí pusimos dos fotografías. Una es de un tablero viejísimo que siempre ha tenido algunos problemas en la parte de un falso contacto y del lado derecho vimos un caso ya más real, en el cual más actual, en el cual aunque los dispositivos se modifican y son más modernos, no nos exime de la parte de conectividad errónea, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pasa, hay fuego eléctrico y pues bueno, esto al final de cuentas no supimos qué pasó, si la gente que abrió el tablero si se quedó accidentada, se lastimó y pues bueno, vamos a evitar esto, ¿no? ¿Cómo lo evitamos? Pues primero vamos a ver cuál es el origen del fuego eléctrico. Esto es en base a empalmes o conexiones en mal estado, conductores insuficientes para la potencia en demanda. Esto tiene que ver mucho con la parte de diseño de ingeniería. Y puede ser que la ausencia de aislamiento eléctrico no sea la correcta. Y la manipulación de tableros y paneles eléctricos de forma errónea, ¿no? Aquí un poquito también nos hace sentido el VeriSafe y pues precisamente también la parte de bloqueo. En otra puede ser las conexiones de redes no autorizadas, eso también es muy común, y conductores deteriorados. Puede que el conductor ya esté dañado y que pues igual y a pesar de que el conductor era el correcto, igual y el ponchado fue el incorrecto, ¿no? Ahí también ese es un tema muy importante. Y bueno, las sobrecargas y cortocircuitos generan elevadas temperaturas en las zonas de conexiones eléctricas, tales como cuartos de contadores, tableros de distribución, canalizaciones y cajas de derivación. Si este sobrecalentamiento supera la temperatura de ignición, pues hablamos precisamente de fuego y de un error o de una falla eléctrica y es cuando se comienza el fuego. Entonces, el objetivo es evitar el origen de esto. Algo que nosotros podemos ayudar mucho a veces en Panduit es que en vez de pasar esto por algún tipo de conexión muy sencilla, podemos hacer una conexión correcta. De hecho, en este ejemplo del lado izquierdo vemos arriba una terminal muy pequeña, un cable muy pequeño que tiene una instalación o el producto es de mala calidad y el ponchado puede ser el incorrecto.
Y del lado derecho vemos una conexión, pues igual correcto, muy bien ponchado. Y pues bueno, la diferencia de esto, porque al final de cuentas son productos que no cuestan mucho o a veces nos queremos ahorrar mucho comprando algo muy económico, pero puede ser que las consecuencias sean alarmantes, ¿no? Aquí lo único que puedo decirles es, necesitamos hacer un sistema para estar seguros de que este tipo de conexiones tan básicas no causen problemas mucho, muy costosos. Otro tipo de conexión que puede hacerse ya para un cable más pequeño es este tipo. De hecho, aquí hay un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Es un ponchado en el cual el cable no entra hasta el fondo y el crimpeado se hace pues no tomando en cuenta este tipo de detalles, ¿no? Hay muchos tipos de ponchados. De hecho, ahorita vamos a ver los tipos de ponchado que se ven del lado derecho. Son irregulares, son deformes, permiten que haya aire dentro de ese tipo de conexiones y que sea este tipo de problemas los que hagan que haya más temperatura y pues, que se incendie y que haya algún tipo de falso contacto o incendio, tal cual como lo vimos, ¿no? Y pues bueno, esto es el causante del 80% de los errores más comunes. O sea, puede ser que el producto sea de mala calidad, puede ser que el ponchado sea igual erróneo o una mezcla o uno de esos que falle puede ser que sea grave, ¿no? Los principales problemas de seguridad que tenemos precisamente es la parte de seguridad. No hay un sistema para bien ponchado, no hay un sistema que tengamos que ir viendo. De hecho, Panduit está trabajando para que en un plazo de 3 o 4 meses tengamos ya hasta algún tipo de asesoría y capacitación para un crimpeado, ahí están penal pendientes. Puede también que el problema también sea en la parte de fallas en el equipo, altas temperaturas excesivas, eso se hace porque hay mucho aire dentro de este tipo de conexiones, que es precisamente la parte de ionización y de alta temperatura, que puede ser que cause un tipo de incidente muy fuerte. Eficiencia energética, también puede ser un caso, costos de retrasos o retrabajos y tiempos caídos. Estos son los problemas más comunes. Las causas, pues bueno, es la calidad de crimpeo, ponchado, comprensión. Eso es algo que vamos a ir eliminando poco a poco. Se pueden acercar con nosotros para ir viendo qué tenemos como soluciones. Espacios irregulares, precisamente como lo veíamos en las imágenes. La compresión puede ser asimétrica o deforme o una inapropiada inserción del cable, como lo vimos en la imagen de atrás y que está aquí en la parte inferior derecha, y el uso de dados incorrectos. Eso también nos ha pasado, que muchas veces los usuarios no saben qué dado o qué tipo de herramienta usar para ponchar esa terminal. Nosotros lo que estamos haciendo, lo que vemos es que nuestros dispositivos o nuestras terminales o nuestras zapatas tienen tienen, aparte de la codificación de colores, si los dados sean de colores, tienen hasta el número de dado dependiendo de lo que se quiera ponchar, ¿no? Algo también que nosotros manejamos es la parte de la calidad premium. Nuestros dispositivos o nuestras zapatas, por ejemplo, tienen 99.9% de cobre. Eso lo hace un mejor conductor. Yo creo que es uno de los dispositivos con mejor calidad que existe en el mercado y algo que también tenemos un 30% más destañado que la competencia. Esto al final de cuentas va a hacer que sea un mejor conductor y que el aislamiento que tenemos en la parte por ejemplo, en un lugar donde hay mucho hidrocarburo, mucha contaminación, el estañado me permita que no se decolore o se pierda este tipo de protección contra oxidación y demás cuestiones. El producto, tal cual, esta familia de productos y zapatas está hecha en México, en Monterrey. Y pues bueno, las pruebas que tienen más agresivas, que las puse porque creo que son las que nadie te presentan las pruebas ya en laboratorio con un certificado con ese tipo de pruebas, son las pruebas de impacto en un rayo en un segundo. Esto está en el laboratorio y cada que pidan este tipo de productos pueden pedir esos certificados que superan las normas que existen en México, ¿no? Algo también que metemos de cajón son las pruebas de aceleramiento y envejecimiento. Estas pruebas más otras 9 son las que damos nosotros como un certificado, que son las que se manejan con ese tipo de productos. Igual en caso de que quieran saber cómo se trabaja, cómo se hacen, podemos invitarlos a nuestras instalaciones en Monterrey para que vean cómo se crea o se hace este tipo de producto y que ustedes confirmen esto que les comentamos.
Otra cosa que también es importante, aparte de que tengas un producto premium, es el crimpeado. Nosotros tenemos herramientas, por ejemplo, que hacen un crimpeado pentagonal, como es este. Es una herramienta manual. Tenemos igual y crimpeados hexagonales, tanto en herramientas manuales, eléctricas, que son muy pequeñas, no pesan y pues bueno, pueden tener ese tipo de terminado. De hecho, este tipo de terminado que está en medio es una zapata, la cual se le quitó el estañado porque la utilización va a ser dentro de aceite, dentro de un transformador. Nos piden que le quitemos el estañado, ahí se ve precisamente la calidad del cobre, cómo viene con el cable, y al momento de ser el crimpeado, no deja ningún tipo de espacio donde puede haber alguna falla. Y tenemos, por supuesto, el crimpeado de circunferencia, que es el que más se usa y va a depender del tipo de solución que se requiera, la herramienta y los dados que se necesiten. Recuerden que el crimpeado adecuado es el éxito para la compresión. Para esto tenemos que irnos basando en normatividad, la norma que nos ayuda o nos guía, precisamente que nos maneja la UL en la NMXJ 543 de la ANSE, es precisamente la prueba de jalón de hilo o pull-out test. Esto es un compendio de las tres normas que nos hablan de esto y una tabla precisamente de evaluación, depende del calibre del cable, es la fuerza que se le va a estirar después de ponchado el jalón de hilo, ya sea en newtons o en libras. Los estándares que vemos que son más relevantes precisamente son estos, la UL, que es muy básica, la Roche, y el que nosotros estamos metiendo es lo que nos hace Telcoria con el nivel más alto de pruebas en la parte eléctrica. Todas estas son herramientas que nos van a ayudar para hacer un crimpeado correcto, tanto en media tensión, baja tensión, para el tipo de terminales de potencia, para terminales más pequeñas. No hay solución pequeña y no hay que escatimar en ese tipo de soluciones porque al final de cuentas, aunque son productos muy pequeños, pueden hacer incendios y que realmente los costos sean más elevados. Si quieren información sobre ese tipo de herramientas, alguna en específico, acérquense con su representante en la parte de Panduit y nosotros podemos irles ayudando a encaminar a la opción correcta. Y bueno, la conclusión es, bueno, el mayor porcentaje de accidentes en mantenimiento se pueden prevenir. Hay que cumplir con las normas y usar el producto de primera, tener conocimiento de procesos para prevenir accidentes como bloqueo y etiquetado y que sepan que nosotros tenemos los dispositivos correctos y pues bueno, lo más importante es acércate a Panduit, que somos especialistas desde hace décadas en ese tipo de soluciones. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la información, por darnos un panorama más amplio acerca de cómo podemos asegurar espacios de trabajo más seguros. Sí tenemos un par de preguntas. Una de ellas es si existe alguna sugerencia de quién debería tener el resguardo del mapeo de los puntos calientes de la planta. Lo que comentabas de revisar en la planta cuáles son los puntos que pudieran ser críticos para accidentes. Si eso debería estar en resguardo, debería ser información pública. Ya que entendí bien, lo que quieren ver es los dispositivos para bloqueo, si se deben de estar en la zona o en el área de seguridad, o deben de estar en una zona restringida o al acceso de cualquiera. Esto es en base a los procedimientos que vaya armando cada planta. Ahí las sugerencias, pues bueno, realmente podría ser muy puntual. Hay que ver cada planta o una. Esto, como les comentaba, cada quien lo practica en base a cómo les ha ido con experiencias anteriores. La recomendación es que ustedes determinen en base al procedimiento si es que el agente de seguridad debe de tener resguardo esto y preguntarles, porque quizás su procedimiento es que el agente de seguridad avise a todas las áreas correspondientes este tipo de bloqueo, qué dispositivo se va a bloquear, por cuánto tiempo y demás. Cuando el procedimiento puede ser más profesional o la planta es mucho más grande, este tipo de dispositivos puede ser por zona y que de alguna forma cada zona o cada área sea independiente. Precisamente hay dispositivos que aceptan 6 o hasta más candados
para evitar que haya algún tipo de riesgo. Eh, la recomendación yo creo que va a ser dependiendo cada empresa. Y no me gustaría ser muy genérico. Me ha tocado ver ambos casos en los cuales es lo correcto, pero fue en base a los requerimientos la planta o la industria. Gracias, Julio. Nos preguntan también dónde están ubicados en Monterrey. Bueno, en Monterrey tenemos varios distribuidores. Hay dos representantes de Panduit directamente. Estaría interesante que se acercaran a ellos. Probablemente si ustedes nos dan sus datos o podemos contactarlos, podemos mandarles tanto los nombres, correos electrónicos y teléfonos de estos Territory Account Manager para que se acerquen directamente a Panduit. Panduit los vaya encaminando y posteriormente, ya que tengan esto muy bien armado, se acerquen con el distribuidor para los dispositivos correctos, ¿de acuerdo? Pero sí, tenemos una oficina en Monterrey, tenemos la planta y yo creo que la parte de distribución es donde puede ser que cada cliente tenga su distribuidor preferente. Entonces, esto yo creo que se lo podemos mandar puntualmente con el nombre de los dos representantes de la zona. Bien, la última pregunta es, ¿con quién se puede agendar una cita demo para ver en VeriSafe? Ok, ahí nosotros podemos sugerirle que se acerque a nosotros. No sé si estén en la Ciudad de México. Puedo darles mi correo para que me manden ya un mail o directamente nosotros en base a que ya se registraron podemos mandarles información. Las citas tal cual se pueden hacer con cualquier representante de Panduit. En el caso personal, en la parte de lo que es el territorio mexicano, de Hidalgo, Estado de México y todo el territorio hasta la península de Yucatán, es con un servidor. Mi correo es jcr@panduit.com y conmigo podemos hacer las citas, ya sea para llevarles el dispositivo o que pasen ustedes a nuestras instalaciones a verlo funcionando con un demo que tenemos muy práctico del VeriSafe. Bien, tenemos otro comentario. Ya contamos con sistemas de bloqueo de válvulas. ¿Existen en la actualidad innovaciones? Probablemente los dispositivos que les mostré sean nuevos en cuestión del diseño. Hay dispositivos muy genéricos. Yo creo que ahí lo único que puedo decirles es, hay dispositivos que son nuevos en su diseño, pero no hay una innovación eh, en otro aspecto. Probablemente con un flyer que les mandemos de información de ese tipo de bloqueos de dispositivo, pueden confirmar cuál es el que más les agrada, porque muchas veces estas válvulas están en áreas o en zonas o muy pegadas a otro tipo de tubo o cable y no haya, ¿cómo se dice? No haya espacio. Entonces, puede que el dispositivo que se maneje genérico no sea el que requerimos por espacio. Entonces, los dispositivos están creados para todo tipo de lugares y espacios. Entonces, el adecuado es el que ustedes prueben, chequen y confirmen que les funciona. Pero fuera de eso, solamente son dispositivos nuevos. No hay alguna otra innovación general o genérica. Contamos con una cantidad de tanques considerables. Si nos interesa, algunas sugerencias de su parte. Mm, si gustas, a este contacto te vamos a contactar directamente porque me parece que está en la ciudad de Monterrey. Entonces, haremos llegar el contacto correspondiente para, bueno, agendar una visita, como lo comentaba Julio, algo que sea más cercano. De nada. Muy bien. Bueno, de momento esas son todas las preguntas. Si tuvieran algo adicional, con mucho gusto, siempre las puertas de Panduit están abiertas. Les recordamos que tenemos una comunidad grande en redes sociales. Nos pueden seguir también a través de ese medio. Y bueno, a todos los asistentes les agradecemos su atención, su participación y los invitamos a que estén atentos a la siguiente información que estarán recibiendo por parte de la unidad de negocios de Eléctrico. Gracias, que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.